Hola, hoy es domingo 26 de febrero del 2023 y la reflexión de hoy nace de que acabo de cambiarle el nombre al canal, que estoy empezando, reorganizando, intentando ponerle un poco de orden a todo lo que quisiera compartir. Son muchísimas cosas las que quisiera compartir, pero entiendo que hay que irlo ordenando. Entonces le cambié el nombre al canal porque me encanta una frase de una canción de Jorge Drexler que dice: dame vida y un camino de regreso. Entonces le puse un poco por esa frase y un poco porque para mí la experiencia de lo que es esta vida es como un camino de regreso al origen de lo que realmente somos, y que si ponemos énfasis en lo que significa la palabra original, es exactamente volver a lo que es nuestra naturaleza original, que es muy poderosa y muy balanceada, y que yo lo aprendí. Para mí fue como en 2006 tuve mi primera experiencia de lo que significaba esa naturaleza original, y que creo que es lo que nos puede dar el balance que necesitamos, ¿no? Como humanidad, todos, que es volver a ser lo que somos originalmente, deshaciéndonos de muchos aprendizajes, muchas capas de cosas aprendidas a través de nuestro camino, que nos van separando, que nos van aislando y fragmentando de lo que es esa naturaleza original. Entonces, eso es lo que le da nombre ahora a este canal, que es cómo volver a ese camino de regreso. No es un regreso como al pasado, sino más bien un volver a esa naturaleza original. Y en esa reflexión vino a mi mente mi primera mentora de ese camino, de mi camino de regreso. Fue Vivian Fonson, que es la directora del Centro de Meditación de Brahma Kumaris. Es un centro que para mí fue como una casa, como un hospital, como un remanso de paz en medio de la Ciudad de México. El centro está en Coyoacán. Y yo ahí, cuando llegué herida, completamente perdida de la credibilidad hacia lo humano, completamente sin alegría, sin ver claramente por dónde podía yo seguir mi camino. Recién divorciada, recién regresé de haber vivido en Estados Unidos 5 años, y la experiencia de cómo regresé, se sentía como una derrota, como no haber logrado lo que yo hubiese querido, ¿no? De tener una pareja, de tener una familia, de tener una estabilidad. Todo eso se había roto, y yo regresaba a Ciudad de México sin poder darle sentido o dirigirme a ese camino que me estaba esperando para que yo pudiera. Como siempre se dice, a veces necesitamos tocar a fondo para poder empezar ese camino. Y para mí ese camino tuvo que ver mucho con que ella, mi mentora, a la que le doy mi profundo agradecimiento, porque fue a través de cómo ella me empujó a adentrarme a esta disciplina que practiqué por unos años, y me daba mis primeras enseñanzas.
Y creo que es ahí, en ese sitio, que yo le podría llamar mi primera piedra angular, mi primer lugar donde pude conectarme en realidad y muy profundamente con estas herramientas de las que he estado hablando en los otros videos. La primera, la más importante y la que nunca voy a olvidar y nunca voy a dejar, es la herramienta de la introspección. De hecho, ahí se enseña como uno de los grandes poderes que tenemos los seres humanos. Y yo diría, ya desde mi interpretación y mi vivencia, el más importante. Porque a través de la introspección es como, en vez de mirar con estos ojos físicos que solo ven hacia afuera y que entonces solo ven lo aparente, que es muy importante verlo, la introspección nos abre todo el universo que hay hacia adentro. Entonces, ahí le llamaban como uno de esos poderes. Y me doy cuenta que gracias a haberlo aprendido allí, en ese entonces, que fue hace 17 años, ahora lo tengo como herramienta, ya nada me lo puede quitar. Porque aunque a mí se me olvidara todo lo que he aprendido, aunque a veces la vida nos regresa a su cauce y nos da como la amnesia de no recordar lo que hemos aprendido, siempre se puede volver a lo muy bien aprendido, siempre se va a volver. Y como además esa naturaleza original nos acompaña siempre, 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 la introspección, si nos damos un momento de detenernos y de hacer un poco de silencio para poder ver hacia adentro, siempre nos va a regresar a tocar lo que realmente somos, hayamos aprendido lo que hayamos aprendido, hayamos vivido lo que hayamos vivido, siempre podemos regresar a ese, podemos llamarlo espacio, pero no es un espacio, es algo mucho más abstracto que un espacio en nuestro interior. Entonces, por un lado es agradecimiento profundo a Vivian. Si ve este video, le envío un abrazo y mi corazón está siempre muy agradecido por todo lo que aprendí allí. Yo siempre digo que ahí, en ese centro de meditación, yo viví como si hubiera llegado a un hospital donde me empecé a curar de mis heridas más profundas, que eran varias, y que por supuesto es solo como el primer paso, ¿no? Ahora que hay tantos métodos de sanación y tantas formas de hablar de las heridas y de qué hacer con ellas, me doy cuenta que no basta un trabajo de unos meses o de unos años para a veces deshacer todo eso que nos hace sufrir o que nos detiene, ¿no? Sino que toda la vida la podemos dedicar a eso si vemos con claridad. Y para ver con claridad, para tener claridad, yo no veo otra forma de hacerlo que a través de la introspección y de empezar siempre aquí adentro. Entonces eso se une con otro, que creo que la introspección, que hoy en día mucha gente, si oye la palabra meditación, está como muy cargada y muy llena de muchos juicios y muchos pensamientos. Entonces, a mí ya no me gusta la palabra meditación, no me gusta usarla, porque es como la palabra amor, como que enseguida se forma algo en la mente cuando la decimos, y siento que eso algo que se forma es como un prejuicio, como que solo la puedes practicar si te sientas en cierta forma, o que se necesita muchísimo conocimiento para poder practicarla, o que no todo el mundo podría hacerlo. Entonces,
creo que prefiero llamarlo solo introspección y tiene que ver con aprender a detener todo lo que estás pensando, que son todos tus aprendizajes, tus diálogos interiores, tus vivencias, o lo que tengas en tu mente, o las cosas de la vida cotidiana, o las heridas y los traumas y los complejos, que eso es la parte que sí hay que atender urgentemente. Y entonces sentarse o pararse, pero detenerse en verdad, ponerle un freno a eso sin hacerlo como algo agresivo de decir, no, detente, no, sino más bien como, bueno, te das la oportunidad de sentarte en un momento y preguntarte a ti mismo, saludarte y decirte hola, como quiera que te llames, ¿cómo estás? Y entonces empezar a ir hacia adentro a ver cómo estás. Puede ser que las respuestas varíen dependiendo en el momento que estés viviendo, pero es muy importante atender a eso, a lo que viene después de preguntarte a ti mismo, ¿cómo estás? Y sentir cómo estás en todos los aspectos. Puedes empezar en el cuerpo, sintiendo cómo está tu cuerpo. Creo que eso es muy importante, porque ahí es donde vamos a encontrar muy claramente que si algo está pasando, ¿no? El cuerpo es clarísimo. No se anda por las ramas y cuando algo ya está muy mal es cuando ya te duele algo, cuando sientes tensión. Entonces, por supuesto, el cuerpo. Y luego es bueno pasar a lo que sigue, que lo sientes, que puede sentirse en algún lugar del cuerpo y que tiene que ver con las emociones, con eso otro que llaman esos otros cuerpos, ¿no? Que tal vez es un poco difícil de entenderlo como otros cuerpos. A mí me gusta más como plantármelo, como ir más adentro todavía y ver cómo me siento, cómo se llama lo que estoy sintiendo, ¿no? Que puedes nombrar de diferentes formas. Puede ser miedo, puede ser enojo, puede ser vergüenza, puede ser incertidumbre, no sé, pueden tener tantos nombres lo que estamos sintiendo. Y luego ir más adentro todavía, como cuando te vas a meter al mar, que está súper bonito allá, lo azul, lo brilloso, pero las olas están fuertes y no te dejan meterte. Así son las emociones. Normalmente están en movimiento, aunque las quieras tener muy apacibles, siempre van a regresar. Eso es un hecho. En los 17 años que yo llevo haciendo esto, siempre va a haber olas. Siempre va a haber olas y hay que aprender a meterse bajo las olas. Entonces, ya que sentiste esas olas de lo que estás sintiendo, puedes ir un paso más adentro de ese mar y entonces puedes flotar un poco más, ¿no? Ya no estás donde rompen las olas, sino donde, bueno, sí hay movimiento, pero ya no es donde rompe, donde te saca de nuevo, sino donde puedes volver a entrar. Y eso, cuando entras ahí, es lo que creo que sucede cuando puedes empezar a practicar la introspección, que empiezas a sentir como paz, como si ese movimiento te pudiera ir llevando cada vez más adentro y en vez de que nos dé mucho miedo de, ay, no sé dónde voy a terminar, dejarnos llegar a ese punto o a ese sitio donde entras en contacto con lo original. Y creo que es ahí donde podemos conectar con el silencio. Y ahí en el silencio es donde suceden todas las maravillas humanas. Desde donde yo lo haya experimentado, para mí el silencio no es solo como, bueno, a ver, todos vamos a hacer silencio, no vamos a hablar, o vamos a ir a un lugar callado en la naturaleza.
no es solo eso es como el silencio físico, ¿no? El silencio de no tener estímulo auditivo. Pero yo creo que el verdadero silencio, que además tiene que ver con acallar el pensamiento, es como entrar en un contacto con lo que es. Y a partir de ese silencio se puede crear prácticamente lo que sea. Yo le llamo el lienzo en blanco porque cuando logras ese silencio y te puedes quedar un momento ahí, desde un minuto hasta un día, según como lo quieras utilizar, es donde ocurre la creatividad más poderosa. Entonces, creo que esas dos herramientas, la introspección, que es aprender a entrar, aprender a surfear y aprender a nadar esas olas que todos vamos a vivir y que no nos podemos deshacer de ellas, trabajes lo que trabajes, hagas la terapia que hagas o el trabajo que hagas interior, las emociones son parte de nuestra naturaleza humana y siempre van a regresar. Y algunas veces van a ser olas muy grandes, algunas veces van a ser oleajes más pequeños y tenemos que aprender a entrar a esos oleajes sin que nos den miedo, porque dan miedo cuando son muy grandes, te pueden revolcar y sí se puede sentir como que no quieres volver a entrar nunca. Pero es a través de entrar debajo de esa ola que puedes experimentar ese lienzo en blanco. Si no, siempre vas a estar en donde rompen las olas, ¿no? Y bueno, yo ahora vivo en Oaxaca, México, y desde que llegué me doy cuenta que en Oaxaca no me ha resultado tan sencillo conectar con lo que sucede en esta ciudad. En algún momento podré contar más a fondo por qué. Pero lo interesante para mí es que yo sentí, cuando logré entrar en ese silencio, estando aquí, me di cuenta que era una ciudad que me estaba proponiendo, en vez de conectar hacia afuera con los otros, que sí es muy importante, pero también hay momentos para todo, para mí esta ciudad iba a ser ir más adentro y hacer más introspección y más silencio. Y eso es lo que he estado practicando en esta ciudad y me doy cuenta que en ese lienzo en blanco en el que puedo crear mi siguiente obra de arte, por llamarlo metafóricamente de algún modo, es donde estoy empezando a hacer esto, que es comunicarme hacia afuera y que tuvo que ver con vivencias en el viaje a Perú. Ese viaje fue propiciado en primera instancia por Miriam Dietrich, que es una mujer argentina, tiene un canal también, tiene canales en las diferentes redes sociales y también le doy un agradecimiento por cómo sucedió, cómo nos fue llevando en ese viaje en Perú. Y también le doy un agradecimiento a mi madre que propició que yo también fuera a ese viaje. Y ella, Miriam, me decía varias cosas que fueron muy clave para atreverme a grabar esto y compartirlo. Una de las cosas que decía y que ella repite mucho es, nunca sabes por dónde van a venir los canales o los aliados o lo que va a suceder. Tú no sabes cómo va a suceder, me decía ella. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a grabar esto y lo voy a compartir. Lo que suceda y quién lo reciba para mí será ver materializado esto que dice ella. Yo no sé qué sigue ni qué más va a pasar, pero por ahora esto es lo que quiero compartir y también estoy compartiéndolo con otras personas que ya iré como tal vez nombrando, tal vez citando, porque por supuesto que hay muchísimas cosas que compartir, muchísimas herramientas para aprender
a salir de donde quiera que estamos, que no nos gusta, o a interiorizar de tal forma que podamos ver por qué hacemos lo que hacemos, estamos donde estamos y qué queremos y qué no queremos. Creo que son herramientas muy vitales y ya hablaremos más de la introspección y del silencio, que recomiendo muchísimo practicar. Si se puede en la mañana como primera cosa del día, maravilloso. Si se puede en la noche como nuestra última acción del día, maravilloso. Si se puede en medio del día cuando tenemos un momento, maravilloso. Si se puede todo el día, perfecto. Claro que la vida siempre nos va a estar jalando a regresar a la acción y a movernos y a interactuar. Entonces, bueno, es como la invitación, otra de las herramientas de esta caja de herramientas para el camino de regreso es ir hacia adentro y siempre podernos dar un hermoso baño de silencio. Así que cuando regresé de Perú empezaron a pasar cosas de estas de las que hablaba Miriam, que no sabemos por dónde va a venir ni la información ni cómo se va a empezar a unir lo que necesitamos saber o empezar a construir. Y cuando llegué de Perú, después de unas 3 semanas fuera de casa, volví aquí y le pedí a Ken si podía tocar una canción que se llama Luisiana 1927, que traía yo en la mente, y entonces empezó a tocarla y pasaron cosas muy curiosas que les diré en un momento. Y aquí está Ken, que nos va a tocar justo esa canción, Luisiana 1927. What's happened down here is the winds have changed. Clouds roll in from the north and it starts to rain. It rained real hard and it rained for a real long time. 6 feet of water in the streets of Evangeline. The river rolls all day and the river rolls all night. Some people got lost in the flood, some people got away alright. The river had busted clear down to Plaquemine. 6 feet of water in the streets of Evangeline. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away, trying to wash us away. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away, they're trying to wash us away. President Coolidge came down in a railroad train with a fat little man with a notepad in his hand. President say, little fat man, isn't it a shame what the river has done to this poor cracker's land? Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away, they're trying to wash us away. Louisiana, Louisiana.
entonces un día, después de que tocaba esa canción Ken, salimos a tomar un café una tarde y hay una librería junto a ese café. Justo ese día que había tocado la canción, encuentro este libro. Y yo la verdad es que sé que muchos hablan de seguir las señales y suena como algo muy esotérico o muy como si fuera magia, ¿no? Y me doy cuenta que no, es algo muy normal. Si pones atención a lo que está pasando en tu vida, puedes ir hilando o, como se dice, conectando los puntos, que es como estos dibujos de los niños que te ponen puntitos y no sabes cuál es la forma final hasta que terminas de unirlos. Entonces, este libro que lo acabo de terminar, que son 700 y tantas, casi 750 páginas, me ha dado un montón de temáticas que me interesan todas. Es una novela histórica, lo cual me parece maravilloso. La escritura de novelas históricas nos da un sabor de qué pasaba en ciertas otras épocas, sobre todo cuando están bien investigadas. Y entonces la temática de cómo convivieron en Luisiana a lo largo del Mississippi todos estos pueblos, que por supuesto primero eran los pueblos originarios de esa zona, y luego cómo fueron cambiando de imperios que venían, ¿no? a querer colonizar, y cómo nace Nueva Orleans, y bueno, cómo nacen las ciudades hacia Arkansas, la de San Luis y toda la zona de Illinois. Y en Illinois fue donde yo viví en Estados Unidos. Entonces la novela empezó a conectar muchísimos temas que me interesaban profundamente, y todo surge de esa canción, de ver este título y de ir conectando esto, de ver las señales y de no saber por dónde va a venir. Puede ser un libro como este, puede ser una canción como la que acabamos de oír, puede ser una conversación, y se van a ir ramificando las temáticas y nos van a ir dando una forma de qué es lo que necesitamos ver, por lo menos en ese momento. Y creo que en el fondo termina siendo algo que no se acaba nunca, sino que la forma se está haciendo a sí misma a través de nuestras vivencias, de nuestras vidas, y es una alegría ir disfrutando de este dibujar y este conectar de puntos. Entonces, pues gracias por irnos encontrando, y quienes lo encuentren seguramente encontrarán aquí alguna forma de conectar sus propios puntos.